Hola amigos, muy buenas noches. Nos ha llegado la hora de escuchar al coach Martínez y el día de hoy hablaremos sobre un super tema el cual nos han pedido algunas personas que se contactan con nosotros a través de inbox, de Facebook o de las redes sociales que tenemos y el cual es el coeficiente emocional. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el coeficiente emocional? Y pues bueno, recuerda que estas transmisiones las haces tú, las haces con tus comentarios, con tus preguntas. No dudes en hacerlo en cualquier momento. Y pues bueno, para los que no me conozcan, yo soy Andrés, el coach Martínez. Y pues vamos a arrancarnos en nuestra sesión del día de hoy. Bueno, para hablar primero de coeficiente emocional, lo que te tengo que decir es que eh, primero tenemos que saber que los humanos tenemos dos tipos de mentes. Tenemos la mente emocional y la mente racional. La mente racional es la que integra todas las cuestiones de lógica, las cuestiones que tienen que ver con números, las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, el tema de cuánto conocimiento puedes tener. Y la mente emocional es la que controla las emociones. Y esta mente emocional es lo primero con lo que contaban pues nuestros antepasados, que esto nos lleva a entender que estos antepasados lo primero que tenían era un cerebro que llamamos reptiliano, que es un cerebro de impulsos, es decir, tengo hambre, cazo algo, me lo como. Así de sencillo. Esto todavía lo seguimos teniendo pues varios de nosotros cuando respondemos como dijéramos pues a estos impulsos más bajos. Por otra parte tenemos lo que es el cerebro límbico. Esta parte del cerebro límbico es el que va a controlar nuestras emociones y es donde vamos a tener absolutamente todos aquellos impulsos, aquellas decisiones que tomemos basadas en nuestras emociones. Posteriormente, la unión de estos dos a través de la evolución le da paso a otra cosa, que es lo que nos hace más humanos, el cual es la corteza cerebral, en el cual es lo que nos hace la diferencia de nuestros antepasados, de los animales, en el cual ya somos seres completamente capaces de interactuar entre esta mente racional y esta mente emocional para poder tomar decisiones. Es muy importante que sepas que el 20% de nuestras decisiones las tomamos basadas en cuestiones racionales y el otro 80% lo hacemos basado en cuestiones meramente emocionales. Hay, un, hay una cosa que pasa muy comúnmente que se llama secuestro neuronal, el cual pasa cuando nuestra parte límbica del cerebro es la que manda, es la que dice, ¿sabes qué? Yo tomo las decisiones, yo soy el que va a decir qué es lo que va a suceder con mi cuerpo, qué emociones son las que me van a gobernar. Y en ese momento es cuando nosotros actuamos de manera irracional. Entonces, este secuestro neuronal que llega a pasar, lo que se transforma es que seamos personas sin más ni más gritonas, personas que de cualquier cosa nos tiremos al drama, nos tiremos al llanto, que nuestros impulsos ganen, que seamos peleoneros, que nos vayamos hasta los golpes. No sé si tú has conocido a alguna persona que sea con estas características, que apenas le dices algo es incapaz de controlarse ante las situaciones, por ejemplo en el tráfico, cuando ves que algo o apenas le dan un toquecito, un lleguecito al carro, se baja, echa bronca, se empieza a pelear, empiezan a los golpes, o incluso estaba viendo hace rato las noticias de una persona o de personas que han llegado hasta dispararle a otra única y exclusivamente porque no supieron controlar sus emociones. Y de aquí, pues entonces viene lo bueno que nos lleva a nuestra respuesta del día del tema de hoy, que es ¿para qué sirve el coeficiente emocional? El coeficiente emocional lo podemos o lo has llegado a escuchar también como la inteligencia emocional. Así como tenemos un coeficiente intelectual que mide cuánta
habilidad tienes para poder o qué nivel de inteligencia poseemos, que por ahí como dato cultural, el promedio de la gente está entre 90 y 110%, es la media que tenemos. Para abajo ya tenemos una cuestión de algún problema o alguna discapacidad intelectual, pero hacia arriba es cuando empezamos a tener a la gente que es más dotada intelectualmente. Ojo, no significa que mayor inteligencia, mayor coeficiente intelectual, seamos más hábiles para poder reaccionar ante las situaciones que nos da la vida. Por eso es que les mencionaba que mucho de lo que nosotros hacemos es a través de ese 80% que controlan tus emociones. Entonces, el coeficiente emocional nos va a servir para tener control. Y esa es la palabra mágica con las emociones. Control. Las emociones no se bloquean. Las emociones no se limitan. Las emociones son cosas que deben de fluir. Una emoción que no fluye es una emoción que se atora y es una emoción que se nos echa a perder dentro del cuerpo, es una emoción que se nos echa a perder traducido en diferentes enfermedades que incluso nuestro cuerpo puede llegar a presentar, que de esto vamos a hablar en un ratito, qué es lo que pasa. Entonces, el coeficiente emocional nos va a servir para tener control. De ahí, pues bueno, cuando es mayor el coeficiente intelectual, vamos a tener resultados más satisfactorios, vas a tener resultados más satisfactorios en tu vida personal, con tus hijos, con tu pareja, en el trabajo, porque es muy cierto que las personas más exitosas que he visto y he conocido son aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual y emocional altos. Entre más manejes tus emociones, vas a ver el mundo de otra forma muy distinta y tener resultados muy satisfactorios. Entonces, en el tema del coeficiente emocional existen 5 pilares, los cuales son, a mi parecer, y de donde tomo mucho de lo que te estoy hablando, que es de un autor que se llama Goleman, en el cual él nos dice que hay 5 pilares para para que nosotros crezcamos este coeficiente intelectual, el cual primero es entender tus emociones. Esto es hacerlas consciente, estar consciente de qué emociones son las que se están presentando según la situación que estés viviendo y más importante, qué los provoca. De aquí que, por ejemplo, es que si no sabes qué provoca tus emociones, te acerques a alguna persona que te pueda ayudar, a un terapeuta, externes tus emociones, las cuentes y de esa manera aprendas a identificar qué situaciones del medio ambiente, es decir, medio ambiente como lo que te pasa todos los días, o qué personas son las que hacen que esas emociones salgan. Esto es muy importante. La persona que entiende y conoce sus emociones, poco a poco va entendiendo más el por qué y el para qué hace sus cosas en la vida. De ahí, nuestro segundo pilar es manejar nuestras emociones. Si bien puede ser que mi jefe, mis hijos, mi pareja o cualquier persona me haga enojar, no la voy a golpear, no la voy a lastimar, no voy a ir y cortarle los frenos del coche, no voy a ir a aventarla por las escaleras, o incluso yo mismo no me voy a querer ir de mi casa, no voy a salir corriendo, no me voy a poner en riesgo, porque esto sería un síntoma de que no estamos manejando de forma adecuada nuestras emociones. De ahí el siguiente paso es la motivación. Me han preguntado muchas personas qué es la motivación. La motivación de inicio es algo que nadie te lo puede dar. Nadie te va a dar motivación, nadie te puede motivar, porque la motivación es propia. La motivación viene de tener motivos, motivos para lograr cosas, motivos para aferrarte a esas ideas que tú tienes, a esas cosas que quieres lograr y entender que puedes ser resiliente, entender lo que te está llegando y no dejar de intentarlo, porque la motivación es lograr que esos motivos que tienes para conseguir lo que quieres se pueda cumplir.
Y también es muy importante, y siempre lo voy a decir en cada sesión con la gente que me confía el que trabajemos juntos, es que si tienes objetivos, vas a poder lograr las cosas porque ya tienes la meta, ya sabes a dónde ir, ya sabes dónde quieres llegar y de ahí vamos a empezar a trabajar en el camino, en el camino, en el camino. Nos desviamos, regresamos, nos desviamos, regresamos. Nos faltan recursos, los construimos. Pero es siempre muy, muy importante como coach y creo que cualquier colega te va a decir que es tener una meta. Con base en la meta trabajamos en el camino, disfrutamos el camino, arreglamos el camino, pero lo importante es saber a dónde quieres ir y también disfrutar esa trayectoria que vas a tener. Nuestro cuarto pilar es la empatía, que si bien podría decirte la frase de es ponerte en los zapatos del otro, honestamente yo no lo trabajo, no me gusta mencionarlo de esa forma. Para mí la empatía es reconocer las emociones de los demás, entender esas emociones y por ejemplo lo veía como ser empático es que hagas las cosas como a ti te gustaría que las hicieran. Esto va en el sentido de si a ti te gusta que te traten bien, trata bien. Si a ti te gusta que las cosas sean bien hechas, sean de forma adecuada, puntual, haz lo mismo. Eso es ser empático. Si a ti te gusta ser feliz, entiende que la gente también busca ser feliz. Si a ti te gusta que no te molesten, hay que entender que hay gente que no le gusta que le molesten. Si hay cosas que te enojan, entiende que hay gente que se enoja. A mi punto de vista, eso es ser empático, ya que ponerse los zapatos del otro es justificar y es algo que nos encanta a la raza humana y es justificar. Es no ser asertivo, es no hacerte responsable de tus acciones y no responsabilizar a las otras personas de las acciones. Que también esto nos lleva mucho con algo que también van a escuchar a veces en mis videos que hablo mucho del mindfulness, que esto es enfocarte. El mindfulness, si no has escuchado este concepto, te dice, si hoy me toca estar triste, hoy voy a estar triste, me voy a dar mis 10, 20, 30 minutos para estar triste, pero voy a estar triste y después seco lágrimas y lo que sigue porque tengo la idea de mi objetivo. Si hoy toca estar con mi familia, hoy voy a estar con mi familia. Si hoy toca estar con mis hijos, hoy toca estar con mis hijos y voy a ordenar toda mi vida para que nada de lo que pasa alrededor pueda impedir que logres tus objetivos. Nuestro quinto pilar para poder crecer el coeficiente emocional es administrar tus emociones y justamente es lo que te acabo de decir del mindfulness. Si hoy decido estar triste, voy a darme ese tiempo para estar triste, pero después me voy a poner a hacer otras cosas que me saquen de ese ambiente, de esas situaciones. Administrar las emociones es ponerlas en acción, es llevarte de la emoción donde te encuentras hasta el extremo de la emoción positiva donde quieres estar. Es decir, si ahorita decido estar triste, voy en el camino a empezar a hacer cosas que me permitan llegar a ser feliz. Entonces, algo que tenemos que entender y de lo que posiblemente te voy a recomendar que seas enemigo es evitar la gratificación inmediata, el placer momentáneo. Cuando nosotros vivimos en situaciones de placer momentáneo, las cosas no te rinden, las emociones son vagas, son llanas. Te voy a poner un ejemplo y en los comentarios tú me dirías qué es lo que elegirías. Supongamos que te perdiste en el desierto. Tienes mucha sed, han pasado días que no has tomado agua y entonces llegas a un lugar y una persona te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un vaso con agua, pero si te esperas 6 horas más, te voy a dar un galón con agua. ¿Qué es lo que tú elegirías? ¿Elegirías el vaso? ¿O a pesar de que llevas 2 días, muchas horas sin tomar nada de agua, te esperarías 6 horas? Con esto nos referimos al manejo de las emociones. ¿Qué es lo que tú elegirías? Déjame en los comentarios. Y con base en esto vamos a ver también qué tal andas en el manejo de las emociones.
Ok, queridos escuchas, queridos viewers, toda esta cuestión del coeficiente emocional nos lleva a que hay, para mí, tres emociones que son las más importantes de controlar, tres emociones negativas que son las cruciales y las vitales que toda persona, todo ser humano debe de aprender a controlar, a manejar. Ojo, reitero, no a pausar, no a contener, a manejar, a aprender cómo hacer que fluyan. Y estas emociones me refiero, una de ellas es la ira. La ira, cuando no se controla, crece. La ira simplemente sigue siendo más y te encuentras esas personas que parece que están enojadas con la vida todo el tiempo y que parece que apenas, o sea, son esas personas que ya traen una cara torcida, una cara de guarache, una cara ya de enojo y son esas personas que dices, híjole, este cuate está peleado con la vida. ¿Qué puedes hacer para controlar la ira? Distraerte, dejar de pensar en la emoción que te provoca esa situación negativa. La ira finalmente es soltar y entender que las situaciones no nos hacen enojar. Tú decides si te enojas o no te enojas. Todo el mundo puede intentar bombardearte de cosas que puedan hacerte que te causen molestia, pero finalmente tú decides si te enojas o no te enojas. Tú decides si le das ese poder a la gente, que pasa con todas las emociones, de si te enojas o no te enojas, de si eres parte o no de la emoción, de si sigues o no sigues viviendo esas cuestiones que te hacen sentir ira o malas emociones. Tú decides cuándo irte. Lo más complicado es tomar la decisión de alejarnos de una emoción que no sea placentera, de una emoción negativa. Eso es lo más difícil. Cuando dices me voy, porque también el vivir mal es algo que genera adicción. De ahí la siguiente emoción que hay que controlar, y creo que muchas de las personas que a veces me escriben se identificarán con esta emoción negativa, la cual es la ansiedad. Próximamente hablaremos más sobre ansiedad, porque hay diferentes tipos de ansiedad y hay veces que tendemos a confundir la ansiedad con otros padecimientos, porque no es lo mismo ansiedad que tener miedo, no es lo mismo ansiedad que vivir, que sufrir desesperación. Entonces de ahí tenemos que desmenuzar esto y será tema para otra plática. De ahí igual coméntenme si les gustaría que hiciéramos un live sobre ansiedad o los diferentes tipos de ansiedad. Y bueno, la ansiedad es algo que a mi parecer le encanta al cerebro, le fascina al cerebro y como humanos disfrutamos muchísimo el tender a preocuparnos por todo. Es una cualidad de los humanos el ser fatalista. Es una cualidad el que nos preocupemos por cosas que quizá ni sucedan. Cosas que quizá ni siquiera lleguen a pasar. Y eso es bien común en los humanos. Esto, cuando tenemos ansiedad, es pensar, como les decía, de manera muy fatalista en que si hago tal cosa voy a obtener resultados muy negativos. Si hago tal cosa me va a ir mal. Si me tomo a lo mejor si tomo café no voy a poder dormir y si no puedo dormir entonces voy a amanecer desvelado y si amanezco desvelado me voy a quedar dormido en el autobús y me voy a pasar de estación y si me quedo dormido entonces alguien me puede hacer algo y si alguien me hace algo entonces basta. Sentir ansiedad es pensar demasiado, demasiado, demasiado. Cuando nosotros empecemos a sentir ansiedad y haya todos esos pensamientos que te empiecen a invadir, una de las primeras cosas que puedes hacer es preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Si tú te preguntas qué es lo peor que puede pasar con lo que está sucediendo, ahí
ahí en ese momento es cuando puedes empezar a tener control y cuando puedes hacer que tu intelecto emocional, tu coeficiente emocional se empiece a aplicar y diga, ¡pum! ¿Sabes qué, Andrés? Esto no va a pasar. Si tomas café, va a haber unas horas, pero si crees que tomar café te va a hacer daño, pues no te lo tomes, toma otra cosa. También nos acompaña mucho, va muy acompañado la parte de respirar, mentalizarte, de trabajar con programación neurolingüística, es decir, tener afirmaciones positivas de lo que sí puede suceder bien y bonito en tu vida. Que eso también en otro momento, digo como, tal vez algunos no me conocen, pero como currículum, yo soy psicopedagogo, estudié en la UNAM, tengo 3 diplomados, uno en programación neurolingüística, coaching y en terapia cognitivo-conductual, así como una maestría en recursos humanos. Eh, y de ahí, pues bueno, mucho de lo que les digo es, si quieren que hablemos de programación neurolingüística y quieres cómo aprender a trabajar con programación neurolingüística, también háblanos o escríbelo en los comentarios. Por acá nos dice Nancy, ¿por qué podemos ser adictos a las emociones negativas? Generalmente somos adictos a las emociones negativas porque eh, generalmente cuando tenemos miedo, el miedo nos ayuda a que estemos en alerta y a que procuremos cuidarnos. Entonces, las emociones negativas, el cerebro las entiende que son una forma de tenernos a salvo. A través de la neurociencia, de la química del cerebro, las emociones negativas por lo general hacen que nuestro cerebro secrete cortisol junto con epinefrina. Todos los neurotransmisores que nuestro cerebro segregue se va a acostumbrar porque son drogas. Entonces, a mayores emociones negativas, mayor cortisol, mayor epinefrina y eso genera una adicción. Entonces, tiene que ver con la química del cerebro y con la parte de que las emociones negativas también se vuelven un sello, se vuelven una forma en la cual podamos incluso pensar que podemos ser aceptados. Es decir, si todo el tiempo o encuentro la situación adecuada para que estas emociones negativas alguien intente apoyarme, alguien intente apapacharme, alguien intente eh, seguirme la corriente, más que alentarme a hacer que eso fluya, voy a encontrar un nicho, un lugar donde me voy a sentir aceptado. Y tal vez todos llegamos a hacer o tener esos momentos en los que digas, uy, me siento chipil, quiero que me apapaches, ¿no? O incluso también de forma muy negativa, me enojó todo en el día y encuentro una persona con quien desquitarme. Que de ahí en algún video hablábamos también sobre las relaciones tóxicas y trayendo ese tema otra vez, hace rato platicaba con alguien y le decía, es que sabes que no hay personas tóxicas, hay situaciones que son tóxicas a las cuales nosotros reaccionamos y nos enganchamos. Esa es la diferencia, o sea, entonces para mí no hay personas tóxicas, solamente hay situaciones tóxicas con gente que decide engancharse y unirse a esa dinámica y darle salida a esas emociones que no necesita. De ahí, perdón, de ahí nuestra tercera emoción negativa que hay que aprender a hacer que fluya es la depresión. Sé que muchas personas hemos pasado depresión, una diferencia muy grande es estar triste y otra es estar deprimido. La depresión ya es una cuestión cuando las emociones negativas son poco controlables, son difíciles de entenderlas, pero finalmente como emoción es algo que podemos aprender a fluir, a hacerla fluir y con base en esto es distraerte, no creo, lo sé, que es una de las mejores cosas para minorar la depresión. Cada que nosotros tengamos esos pensamientos negativos que van acompañados con la depresión, distráete, piensa en otras cosas. En vez de pensar, voy a dar un ejemplo mejor, ¿no? Que extrañas mucho a una persona,
piensa qué es lo que te gustaría hacer ahora con tu tiempo libre. Cuando pienses que a lo mejor dejaste una relación de pareja, piensa todo lo que te espera por delante y regresa a aquellas cosas que te gustaba hacer antes de caer en ese estado depresivo. Déjame tomar un traguito de agua. Entonces, las emociones negativas que no se controlan, que no se trabajan con el coeficiente intelectual, emocional, que es ayudar a control y fluir, que esa es la principal función del coeficiente emocional. Emoción que no se controla es emoción que nos puede causar una enfermedad. Generalmente las personas que tienen emociones muy enfocadas hacia la ira son personas que llegan a desarrollar problemas cardíacos como infartos, hipertensión, temas en coronarias, porque son cosas que afectan directamente al corazón. Las emociones son un impulso que es físico-emocional. Las emociones a algún lugar tienen que ir cuando no las dejamos fluir. Entonces, persona que regularmente tiene ira, sufre ataques de ira, son personas que se van a enfermar del corazón. Las personas con ansiedad son personas que van a sufrir de temas de colitis, de estómago, de aparato digestivo, porque son personas que regularmente se tragan sus emociones, no dejan fluir sus emociones, y es cuando nos empieza a venir esta inflamación enorme que en la mayoría de los casos tiene un origen en este manejo inadecuado de emociones. Posteriormente, pues ya una vez que el cuerpo está afectado, pues ya lo mínimo que te llegue a irritar el aparato digestivo, pues va a causar dolor. Por ejemplo, la depresión nos llega a causar problemas respiratorios, en el sentido de que también contenemos muchas emociones en los pulmones, problemas de garganta, porque no podemos decir lo que nosotros queremos decir. Y eso es un gran conflicto que muchas personas que sufren estas tres emociones principalmente negativas, que son las que recomiendo hacerlas fluir de alguna forma, llegan a padecer físicamente. Y bueno, también nos damos a la contraparte, como les decía, que hay emociones positivas que con el coeficiente emocional podemos practicar y que son muy buenas y que son, creo yo, dos emociones que son clave para poder tener éxito en esta vida donde sea que tú te pares. Y la primera es ser optimista. Para mí ser optimista no es el que digas todo está bien, mundo rosa. Para mí eso no es ser optimista. Para mí ser optimista es la oportunidad de poder hacer más cosas ante un problema. Si hay un problema es porque hay algo que se puede mejorar. Por ejemplo, si me despidieron del trabajo, es una oportunidad para darme cuenta qué cosas son las que puedo mejorar, ponerme en marcha. Lo más importante, hacer algo, cambiar, mejorar y volverme una mejor versión de mí. Por ahí lo que me decían, ¿por qué es más fácil hacernos adictos a las emociones negativas? Justamente por esto, porque una emoción positiva es más difícil trabajarla. Una emoción positiva requiere esfuerzo. Y si nos vamos con esta ley del mínimo esfuerzo, querer obtener una gratificación inmediata, que retoma lo que nos dice Yosemite, estás en lo cierto, Yosemite, con el ejemplo que les decía del agua en el desierto. Es esperar esas 6 horas a tener el galón de agua. Y justamente aquí, como nos menciona Yosemite, no creo poder. Parte de la programación neurolingüística y de trabajar con un coeficiente emocional más alto es cambiar el no puedo al decir solamente son 6 horas. Y eso es algo bien sencillo de decirlo. Yo puedo, son 6 horas. Si ya logré sobrevivir 2 días sin agua, esperarme 6 horas, regalado, no pasa nada, solamente son 6 horas más. Porque muchas veces incluso es cuando vives una situación que es desfavorecedora,
donde no te gusta estar, donde por no hacer cambios, ¿cuántos años ya te esperaste ahí? ¿Cuánto tiempo ya le invertiste a lo mejor a un trabajo, a una relación, a una situación de familia? Y es precisamente porque las emociones negativas es más fácil nutrirlas. Es bien fácil tener emociones negativas. Lo difícil es empezar a tener emociones positivas porque nos genera esfuerzo. Siempre pongo el ejemplo de mírate como te gustaría ser. Es decir, pongo el ejemplo cuando hay personas que me dicen, oye, es que yo estoy gordísima y no puedo bajar de peso. ¿Cómo te gustaría verte? Ah, no, pues me gustaría pesar tanto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que eso suceda? No, pues hacer ejercicio. No. Paso número 1, deja de comerte tus emociones. Lo primero es enfocarte, que eso es la terapia cognitivo-conductual que doy. Es, primero, ¿qué es lo que te provoca comer? Porque uno no está gordo por no hacer ejercicio. Uno está gordo porque come. Uno está triste porque le das de comer esas emociones negativas que tienes. Uno tiene desesperanza porque nutres esas emociones que te causan esa desesperanza. Uno tiene ansiedad porque sigues dándole a tu cuerpo esos pensamientos que te provocan ansiedad. Uno sufre depresión porque decides, y esta es otra palabra muy importante, decides. Lo decides, dices, es que no puedo. Quien tiene un coeficiente un coeficiente emocional alto es una persona que decide qué emociones, qué estímulos le da a su cuerpo. Esa es la diferencia con quien tiene un coeficiente emocional alto y una persona que tiene un coeficiente emocional bajo. La persona con coeficiente emocional bajo es presa de las circunstancias, de las emociones y se deja llevar por lo que otras personas le bombardean. ¿Cómo lo puedes trabajar? Como te digo, haciendo algo, teniendo un plan, sabiendo hacia dónde vas, cómo te quieres ver, cómo te quieres visualizar. Y en este ejemplo de mis pacientes, cuando me dicen, oye, es que yo quiero bajar de peso, pues por eso, lo primero que vamos a hacer es situarnos qué emociones, qué situaciones, qué personas incluso son las que te provocan el que tú te comas tus emociones. Una vez que hacemos esto es, vaya, vamos a armar un plan. ¿Qué crees que necesites? Lo siguiente es meterle emociones positivas a tu cuerpo, afirmaciones positivas, meterle buena comida a tu cuerpo, cantidades adecuadas y otra cosa muy, muy, muy importante, ser perseverante. Eso creo yo es una de las mejores cosas que te deja elevar tu coeficiente emocional, el ser perseverante, el, como lo decía, tener motivos, el decir, estos son los motivos y me voy a comprometer, que la palabra comprometer viene del comprometere, que es empeñar la palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale tu palabra hacia ti mismo? Y entonces la siguiente emoción positiva que te ayuda el tener un EQ, coeficiente emocional, es la esperanza. Ustedes me dirán, pues bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza es ser más positivo. La esperanza nos ayuda a entender que yo lo puedo conseguir, que yo lo voy a lograr. Es decir, sí puedo, tú puedes. Y la esperanza nos lleva a generar un cambio. La esperanza nos lleva a que tú te pongas plazos. La esperanza te lleva a sacarte de ese hoyo que tú mismo has estado cavando. De ese hoyo que tú decides hasta cuándo termina. Creo yo, y todos hemos estado, y me incluyo, creo que una vez que uno encuentra el fondo de su agujero, es un momento, sin temor a equivocarme, muy espiritual, porque sabes que ya no hay más para abajo. Porque sabes que lo que sigue, llegar a ese hoyo, reconocer todo el trayecto que has venido recorriendo hacia abajo, es una de las mejores experiencias, al menos para mí, porque sé que sigue hacia arriba. Sé todo el camino
que tengo que recorrer, ya sé que va a pasar. Y una vez que llega a ras de suelo, con todo ese esfuerzo que vas haciendo para subir, de ahí para arriba, mira, bien fácil. Muchas personas que me escuchan, o algunas con las que he platicado, es, si yo no hubiera tocado ese hoyo, no existiría este canal. No existiría el estar llegando a ti, porque generalmente esto no lo hago para volverme rico, lo hago porque es algo que quiero transmitir y es algo que quiero apoyar a la gente. El salir de ese hoyo y el empezar a escalar es algo que te genera un pensamiento abundante, te genera el ser bondadoso, el entender que aunque le estés pasando muy mal con tus emociones, ya aprendiste. Eso nos ayuda a la esperanza, al entender que todas las cosas buenas y malas que nos pasen parten de una decisión, pero a la par nos dejan un aprendizaje. Ya aprendiste qué es estar mal. Ayuda a otros. Que esa es la idea del canal Coach Martínez, esa es la idea de los videos. Ayudar a otros. Y bueno, finalmente, ya a tema de conclusión, el coeficiente emocional, en resumen, nos ayuda a tener control de nuestras emociones, nos ayuda a entender por qué nuestras emociones suceden, a manejarlas, a nosotros tener motivos para poder hacer las cosas que nosotros queramos, a tener empatía, que es reconocer mis emociones y las emociones de otras personas, a administrar tus emociones, es decir, como los sombreros, qué sombrero me quiero poner para qué situación. Tomar decisiones nos sirve también para controlar emociones negativas como la ira, la ansiedad, la depresión, sacar a flote otras emociones muy positivas como el optimismo, la esperanza, pero sobre todo el coeficiente emocional te ayuda a tener una estabilidad en tu vida en general, te ayuda a ser más productivo, porque las personas que tienen un coeficiente emocional entienden y ven el mundo de otra forma, aprenden a ser resilientes, aprenden a salir y entender a las demás personas y hablar otro tipo de lenguaje con gente que los rodea. Las personas que elevan su coeficiente emocional aprenden a ser emocionalmente más inteligentes. Que eso es otro tema que hablaremos porque es un tema más complejo, cómo procesarla o cómo dominar tu inteligencia emocional, porque eso sí lo veo en los talleres que imparto. Y digo, si a alguno le interesa alguno de esos talleres, mándeme inbox y les digo información sobre él. Que generalmente son cuotas meramente de recuperación, ¿eh? O sea, los talleres están alrededor de 300 pesos, que es meramente recuperación. Pero lo importante de esto, cuando hay coeficiente emocional alto, te ayuda a cambiar tu vida. Te ayuda a entender que tu amiga, que tu amigo que nos escuchas y que nos sigues, puedes cambiar la situación que se te presente, porque te repito, las personas somos un 80% emociones, un 20% lógica. Tomamos decisiones con base en nuestras emociones. Lo que no se vale es tomar decisiones permanentes con emociones momentáneas. Eso es lo que no te debes de permitir. Deja fluir tus emociones, que eso es lo que hablábamos, que nos da también el coeficiente emocional. Entender que las emociones son como el agua. El agua no la puedes detener, la puedes contener, pero finalmente el agua va a buscar la forma de fluir. Aunque tú la tengas en un contenedor, en un tinaco, en algún momento, el agua tiene esa cualidad de poder deshacer ese contenedor donde le estás metiendo en determinado momento, pero lo va a hacer. Y así son las emociones. Y esa es la reflexión que quiero que te quedes el día de hoy, que las emociones son como el agua. Las emociones deben de fluir, las emociones tienen que ir a un lado. Y así como el agua, las emociones también tienen un ciclo y están presentes y se deben de reciclar y volver a entrar en nuestro cuerpo porque son necesarias.
Las emociones no se contienen. Emoción que se contiene es emoción que se echa a perder, y emoción que echa a perder tu cuerpo